Hola Edgar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igual, ¿de dónde eres, Leo? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Te pregunté de dónde eres. Soy de Argentina, Ok, desde San perfecto. Miguel de Tucumán. Excelente, excelente. No, un gusto tenerte aquí, Leo. Te he visto por ahí en el chat varias veces. Me da gusto que sigas el canal y bueno, eres bienvenido. Sí, es la, Eh, es la segunda vez que entro a tu vivo. La última vez fue con el tema de Lutero y de Lefebvre. es correcto, ahí te vi. Déjame te hago una pregunta para iniciar el diálogo. No sé si tengas Sí, cómo no. tiempo. Ok. Sí, sí, Eh, habla tranquilo. Esto, mira, aquí tenemos un católico que es un apologista católico de las redes sociales, muy conocido, un canal de 145,000 personas, que hace un juicio de valor hacia un obispo, Sí, que este obispo es infiltrado. ¿Qué piensas tú de eso? no sé si se puede decir, a ver, habría que ver en qué sentido habla de infiltrado. Lo cierto es que es un obispo que no está cumpliendo con su función de tal. Él tiene, en virtud de su ordenación, en comunión con el Papa, ambos tienen la misión de confirmar a los fieles en la fe. Esa es la misión que Cristo le da Pero a permíteme, Pedro y Leo. en Pedro a los apóstoles, La- confirmar lo- en la fe a los fieles. a ver, pero mi querido Leo, ahí estás entrando en Sí, una paradoja, porque la iglesia alemana está totalmente encantada por este obispo porque creen que este obispo está confirmando la fe que ellos quieren y que la fe que ellos tienen. Cuando hablas de claro, la fe, ¿a qué fe pero te me refieres? refiero yo a la Porque fe de la iglesia, no a la fe de un grupo de obispos determinado que puede perfectamente apartarse de esa fe y caer incluso en un cisma formal, empezando por un cisma de hecho que yo creo que la iglesia alemana en este momento ya está en un cisma de hecho en su gran mayoría. no, la iglesia no está en cisma. La iglesia no está en cisma. La iglesia está en comunión con Roma, tú lo sabes. Claro, por eso hablo yo, cisma formal o cisma de hecho. Yo creo que en los hechos, por lo que se Puedes, viene pero promoviendo, ¿tienes alguna estarían en un evidencia? cisma de Pero a hecho. ver, esa declaración que tú estás haciendo la tendría que hacer el magisterio en última instancia, no un laico. Por El supuesto, sí es magisterio el en algún Papa. momento, ok, el magisterio en algún momento ha hecho alguna declaración de que la iglesia alemana está en un cisma de hecho. No, no lo ha hecho, por supuesto que no. Esto es algo Excelente. que yo observo como fiel laico. Yo observo que por lo que se enseña y lo que se viene practicando, hay una disonancia total con lo que la Iglesia enseña en el Ok. magisterio que está contenido en el catecismo de la Iglesia, en la enseñanza formal de la Iglesia. Entonces, ¿aceptarías que hay dos formas de interpretar el magisterio en este momento? Una forma en como lo entienden personas como tú y otra forma en como lo entiende la iglesia alemana, que dice, nosotros no estamos en cisma, nosotros estamos actuando conforme al camino sinodal. Y en este caso, por ejemplo, cuando tú dices que esta iglesia está en un cisma de hecho, que es una especulación tuya, ¿no crees que estás yendo demasiado lejos al ser tú un laico cuando el magisterio no se ha dictaminado en cuanto a este tema? Y no, porque el mismo magisterio enseña que hay un sensus fidei. O sea, todo laico, en virtud de su bautismo, participa, ¿sí?, de esta posibilidad de conocer la revelación y tenerla como norma de conducta, e incluso en base a ese sensus fidei poder juzgar cuando los pastores se están apartando de esa fe. Es lo que pasó en tiempo del arrianismo, ¿sí?, que teníamos gran parte del obispo del mundo que habían caído en el arrianismo, y los fieles de a pie, muchos fieles de a pie y algunos como Atanasio, seguían manteniendo la fe, creyendo en la divinidad de Cristo. Entonces, en base a este sensus fide, el laico también puede discernir qué pastores son los que están transmitiendo la verdadera fe y cuáles son los que se están apartando. Ok, aquí dentro de lo que tú me dices me surge una incógnita porque, a ver, Sí, tengo al magisterio que literalmente está dictaminado, ordenado por el Espíritu Santo para fungir como guía de la iglesia a través de los órganos así oficiales de la es. propia iglesia, y tengo al magisterio diciéndome literalmente a través del Tucho Fernández, que es el dicasterio para la doctrina, que se pueden bendecir uniones homosexuales. Entonces tú dices que esa parte del magisterio, ese órgano, está en desacato con el sensus fidei. Exactamente. Lo que pasa es Excelente. que, es que no, no es que el magisterio no es lo que diga un dicasterio, ni siquiera es todo lo que diga el Papa. El Papa no todo lo que él dice forma parte del magisterio. O sea, uno tiene que saber discernir lo que es el ejercicio, dentro del ejercicio legítimo del Papa, existe lo que se llama el magisterio extraordinario, que es cuando define una verdad de fe para ser creída por toda la Iglesia, que eso hizo, por ejemplo, Juan Pablo II en 1994 en una encíclica que se llama Ordinatio Sacerdotalis. Él dice que la Iglesia no tiene potestad para conferir ordenación sacerdotal a las mujeres. Esto Claro. se deriva de la misma palabra de Dios en la Escritura y también de los gestos y los actos de Jesucristo. Si Cristo hubiera querido ordenar mujeres, lo habría hecho, porque él no estaba determinado por condiciones sociológicas, culturales. O sea, él, en su sabiduría, ¿sí?, tanto humana como divina, él no se podía decir que su enseñanza iba a estar condicionada por cuestiones culturales
o sociológicas, ¿no? Entonces Cristo en sus gestos y en sus palabras enseñó, y la iglesia no se puede apartar de eso, o sea, y esto lo dejó claro Juan Pablo II en esta encíclica en 1994, que el 20 de mayo se cumplen 30 años. Entonces, esto que vos recordaste es muy cierto, el diaconado sacramental forma parte de un mismo orden. Entonces, conferirle el diaconado a las mujeres implicaría otorgar el sacerdocio, ¿sí? El primer grado del sacerdocio, lo cual no se puede, y el que lo haga, ¿sí? Inmediatamente se colocaría en un cisma formal, ¿sí? Lo que está haciendo la iglesia alemana es muy peligroso en ese sentido, y ellos lo saben, están tensando la cuerda lo más que pueden, porque ellos tienen una voluntad de cambiar la doctrina en ese sentido. Leonardo, lamentablemente con anuencia del Papa en gran parte. Claro, primero déjame felicitarte porque eres un católico de los pocos que entran aquí al chat que eres honesto con lo que está viviendo la Iglesia Católica. Yo te haría una pregunta. ¿Tú crees que hay una división en este momento, una división, si bien no una división formal, pero hay una división de pensamiento y una división en cuanto a cómo se entiende el magisterio, cómo se entiende la fe dentro de la Iglesia Católica? Sí, es evidente, hay una crisis de fe muy, pero muy importante, sobre todo después del Concilio Vaticano II. ¿Tú estarías en la línea de la Fraternidad de San Pío, coquetearías con ella, de la Misa Nueva? ¿Cuál sería tu postura como católico en cuanto a los cambios que están viviéndose después del Concilio Vaticano II? Mira, yo soy ante todo un católico, y ser católico implica abrazar la tradición de la Iglesia, ¿sí? No me identifico con lo que serían grupos tradicionalistas, ¿sí? Para mí la Fraternidad de San Pío X estaría dentro de esta ala que diríamos tradicionalista. Ellos rechazan la misa nueva, por ejemplo, que es la misa que surge de las reformas posteriores al Vaticano II, que lamentablemente, hay que decirlo, es una misa que ha ido incluso mucho más allá de lo que plantea el documento sobre liturgia del Concilio Vaticano II. El concilio no habla, por ejemplo, de abandonar el latín en la liturgia, sí habla de darle lugar a la lengua vernácula, eso es cierto. Vulgar. Exactamente, pero no de abandonar totalmente el latín. Tampoco habla de que... Sí. No, perdón, ¿crees que la Fraternidad de San Pío X, por ejemplo, está extralimitándose en su reticencia hacia el Concilio Vaticano II? Sí, ellos tienen, digamos, una postura, se puede decir, bastante extrema en algunos puntos. Tienen muchas razones, muchas cuestiones, ¿no? De hecho, se puede decir que entre una visión progresista de la Iglesia y una visión tradicionalista yo estaría más cerca de ellos, ¿sí? Pero no comparto, por ejemplo, todos los juicios que hizo Monseñor Lefebvre. O sea, con respecto a la misa nueva, yo considero que la misa nueva es legítima, pero en muchos lugares se la celebra de manera abusiva, lo que implica que rompe con la tradición litúrgica anterior. De hecho, yo me identifico más con lo que planteó el Papa Benedicto XVI como una misa, una liturgia en continuidad con la liturgia tradicional, ¿sí? Excelente. Ya para ir cerrando, quiero dejar entre otros católicos saber qué opinan. Me pareció, de verdad te lo digo y te lo vuelvo a repetir, me pareció muy honesta tu reacción. De hecho, te he venido siguiendo en el chat, he venido leyendo tus comentarios. Me parece muy honesto, un católico muy honesto que se da cuenta del problema que existe no solo en el catolicismo romano, sino en la fe de Occidente, se puede decir, ¿no? Porque al final de cuentas, protestantes y católicos compartimos mucho de esa fe que está arraigada en Occidente y que se viene dando un golpeteo muy fuerte, sobre todo con el progresismo. Te hago una última pregunta. Sí. Este progresismo que existe hoy, ¿crees que existe un progresismo que esté de lado, por ejemplo, de la agenda de género LGBT, que esté dentro de la Iglesia Católica como tal? Totalmente, totalmente. De hecho, me animo a decirte que hoy son los que tienen, como se dice, el sartén por el mango. O sea, gran parte de los que están hoy en la dirigencia de la jerarquía de la Iglesia están dentro de esta corriente. Por eso se aplica la persecución a los sacerdotes que tratan de mantener la fe y la disciplina dentro de la Iglesia. Entonces eres consciente, por ejemplo, de que quiten a Stickland, pero no quiten a Shepard, ¿no? O a James Martin. Sí, sí, totalmente. Están en la línea de la homosexualidad. O sea, seamos sinceros, están en la línea abierta de la homosexualidad. Totalmente, totalmente. De hecho, están procurando introducir cambios revolucionarios en ese sentido. ¿Qué pasaría, un católico como tú, si el día de mañana cambian el catecismo, se hacen cambios mucho más pronunciados a favor del LGBT? ¿Cuál sería tu postura como católico desde lo que has venido diciendo? Sé que no hay, mira, te voy a ser muy sincero, este es un canal que es protestante, no es católico. Sí, sí, yo lo sé, pero bueno, un poco escuchándote también he reconocido que tenés un análisis serio, siempre bajas la fuente y eso a mí me parece bien, me gusta, entonces por eso también te vengo siguiendo últimamente. Así que bueno. Gracias, Leonardo. ¿Qué pasaría con todos esos católicos que han tomado bandera y dicen, yo no estoy a favor del Concilio Vaticano II, estoy a favor de Trento, estoy a favor de Lefebvre? ¿Qué pasaría con un cambio mucho más pronunciado dentro de la Iglesia Católica a favor de la agenda LGBT? Quizá un papa mucho más progresista, si ahora que fallezca Francisco. ¿Qué pasaría desde tu postura como católico y qué pasaría con otros católicos? Bueno, a ver,
te digo qué es lo que pienso yo y mucha gente, ¿no? Eh, Haciendo un futurible, si es que vendría un papa progresista, más progresista que Francisco, porque Francisco lo es, si vendría un papa más progresista que Francisco e introduciría cambios en la doctrina, cambios fundamentales de la doctrina, indudablemente eso produciría un cisma en la iglesia, produciría un cisma formal porque habríamos muchos que diríamos non possum, no podemos aceptar eso. No podemos seguir. No podemos seguir con, o sea, nosotros no aceptamos, no reconocemos la autoridad de esa persona que está mandando ir contra la misma revelación. Entonces, muy probablemente, si esas personas estarían en la jerarquía, nosotros seríamos vistos como los cismáticos, ¿sí? Claro. Pero nosotros teníamos en conciencia, estaríamos en conciencia manteniendo la fe. Como le decía San Atanasio a los obispos arrianos en su momento que los perseguían y los excomulgaban, ustedes tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Creo sí. que esa sería una situación que se renovaría. Atanasium contra mundum, ¿no? Y Leonardo, ¿no sería esa la postura que tienen, por ejemplo, en este momento los sedevacantistas? Mira, el sedevacantismo es una cuestión mucho más extrema incluso que la fraternidad, de hecho surgen de ellos, ¿no? De la fraternidad de San Pío X. Sí, indudablemente que si ellos están convencidos podrían llegar a plantearlo de esa manera. Pero bueno, yo creo que hay elementos mucho más graves y me parece que incluso para analizarlo en dos palabras claro, excede, ¿no? Yo entiendo. Sí. Y sería bueno que estuvieras otro día con nosotros en el canal, de verdad, sería muy interesante platicar contigo, dado tu apertura. Termino con esta pregunta. ¿Se puede entonces hablar de una división no formal, pero ya de hecho dentro de la Iglesia Católica, derivado del progresismo y del conservadurismo que tiene a estos dos grupos de choque de frente? Totalmente que sí. Esto tiene ya más de 50 años, como te digo, posterior al segundo Concilio Vaticano, se dio esta gran ruptura entre estos dos sectores. Pero yo te digo cuál es mi visión, digamos, yo creo que hay dos extremos, ¿no? Y en este sentido me hallo más dentro de una línea de lo que quiso marcar el Papa Benedicto XVI. Creo que del mismo concilio se puede hacer una hermenéutica de ruptura que puede ir tanto por derecha o por izquierda. Están los que dicen desde el concilio planteó una ruptura con toda la tradición y entonces promueven un cambio absoluto en todos los órdenes. Y están los que dicen, no, el concilio marcó sí una ruptura también con la tradición, entonces hay que desechar el concilio. Yo creo que el concilio puede tener una lectura dentro de la tradición, que es lo que quería el Papa Benedicto XVI, y es lo que vendría a dar una solución definitiva a todo esto. Pero lamentablemente con un Papa como Francisco, lo único que pasó hasta el momento es que se sigue profundizando la grieta. No, Leonardo, te mando un abrazo, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que platiques con nosotros. Bueno, Edgar, ha sido un gusto para mí también y bueno, espero seguir también el canal en el futuro. Claro, un abrazo, Leonardo. Hasta luego. Fuerte abrazo para vos, Dios te bendiga. Déjeme decirles que me parece